Empezamos, buenas tardes y feliz año nuevo, porque no he tenido oportunidad de desearos feliz año nuevo a todos. Así que empezamos un nuevo año y empezamos el año con un tema de interés, de muchísimo interés, que parecía que después de haber estado 2 años conviviendo con el coronavirus, ya había llegado el momento de avanzar y otra vez parece que volvemos a la carga, así que nos ha parecido que era el momento oportuno para que nuestro querido amigo Ignacio, el doctor Ignacio Moneo, nos ponga al día de cómo va la situación con las vacunas. Os presento muy rápidamente al doctor Moneo, que es conocido de todos o de casi todos, pero por si acaso hay alguien que le conoce menos. Ignacio Moneo es inmunólogo como especialidad médica y en este momento está jubilado y su última actividad en el Hospital Carlos III de Madrid era de jefe de servicio de inmunología. Entonces, como es habitual en nuestros ciclos, hemos dedicado una parte importante a conocer cuál era la situación, primero durante la pandemia, con el control de la enfermedad, y luego, ahora, pues nos interesa dar seguimiento también al asunto de las vacunas para poder tener por lo menos una idea aproximada de en qué situación nos encontramos y cuál va a ser nuestro futuro inmediato, si nos vamos a tener que seguir vacunando o no, o por el contrario, si aparecerán vacunas nuevas y diferentes a las que ya se están usando. Y bueno, y todo esto que Ignacio acostumbra a contarnos con una claridad estupenda. Así que esta tarde el moderador de la sesión, ahora al inicio, será nuestro querido moderador oficial, que es José Alfonso Delgado. ¿Estás ahí, Alfonso? Alfonso, pues no. Bueno. Sí. Bueno. Tenía el micrófono apagado. El micro quitado. Claro, es que Sí. tienes el micro y el vídeo, con lo cual no sabemos si estás o no estás. Sí. Bueno, entonces decía, el moderador de esta tarde será, como siempre, Alfonso, y luego, pues si hay cualquier cosa que contar o lo que sea, ya estamos aquí todo el equipo al 100%, así que estaremos a lo que sea necesario. Bienvenidos todos y Ignacio, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Buenas tardes a todos. Y el tema que me corresponde tocar pues tiene muchos aspectos, muchos de ellos muy profundos de biología molecular, que voy a intentar tocar como para personas ajenas al tema, a ver si, haciéndolo clarito, podemos entender un poco qué está pasando. Os resumo que lo que está pasando es una revolución de lo que hasta ahora había existido en el mundo de las vacunas, y una revolución porque se generó un problema, yo creo que incluso mental. Los científicos digamos en enero de 2020, se dieron cuenta que entrábamos en una crisis sanitaria sin precedente y que tenían que arrimar el hombro, fueran de la especialidad que fueran, médica, no médica, físicos, químicos, lo que hiciera falta. Y semejante empuje pues ha conducido a una cantidad de información que en este momento probablemente hace ya obsoletas muchas de las vacunas que se han hecho. Vamos a ver si soy capaz de... ¿Vas a compartir pantalla, Ignacio? Sí, estoy intentando hacerlo. Dime no y lo comparto yo. ¿Eh? Dime no puedes, lo comparto yo. Vamos a ver, sí.
Es que... Todo es por el vicio de intentar hacerlo. ¿Se ve ya? Sí, sí, ya lo vemos. Muy bien. Pues entonces, la primera diapositiva lo que dice es que a lo largo de la historia de las vacunas ha habido grandes saltos, o grandes saltos no han tenido vuelta atrás, porque todo aquello que ha sido un éxito ha sido asimilado, pero estos grandes saltos históricamente han generado siempre miedo, preocupación, porque la gente no está acostumbrada a que se hagan novedades, y este es un campo donde la novedad tendría que ser la norma. Entonces, se ha llegado a situaciones que en el año 2020 o 2021 podríamos decir que son ridículas, pues como decir que nos están controlando con microchips, que se nos pegan las cucharas y demás, toda una serie de historias que no conducen a nada. Y fijaros lo que pasa cuando la información se desborda. Hacia 1920, dos grupos, uno francés que lideraba Ramón y otro alemán que llevaba Emil von Behring, llegan a la conclusión, que fue un enorme avance, de que para tétanos y para difteria no hacía falta inocular bacterias enteras, que incluso eran totalmente perniciosas, que bastaba con producir la toxina y que con eso ya era suficiente. Eso era una revolución y hubo dos caminos completamente diferentes. El de Ramón, que era un microbiólogo francés, que convenció a médicos militares franceses y luego ingleses de vacunar a los soldados con toxina tetánica. Como la toxina tetánica era realmente peligrosa, la transformaban por calor y formol en una cosa que llamaban toxoide, que se podía inocular, que no producía tétanos ni difteria y que prevenía la enfermedad. Emil von Behring en Alemania, aun siendo incluso médico militar, porque era prusiano y médico militar, con lo cual tenía una influencia en el ejército importante, no consiguió convencer al ejército alemán de que vacunara a los soldados con toxoide diftérico y prefirieron utilizar antisueros producidos en caballo. Eso le costó al ejército alemán miles de casos de tétanos y miles de muertos. Entonces, ha pasado un poco lo mismo con vacunas que tardan en ser aceptadas socialmente por el miedo a lo que pueda pasar. Y otro problema añadido es en las vacunas que son de ARN, que mutan espontáneamente los virus y que la vacunación suele ser problemática o incluso de muy baja eficacia. Entonces, creo que esta diapositiva hay que tenerla en cuenta. Aquí vemos a la primera persona que vacunó, el primer médico, Edward Jenner. Está aquí hecha una caricatura inoculando la viruela vacuna a una persona. Viruela vacuna quiere decir virus de viruela de vacas, y que realmente funcionó como una vacuna porque de ahí se sacó el nombre. Y vemos cómo a la gente a la que ha inoculado les empiezan a salir apéndices vacunos, que decían, como vemos aquí, perfectamente. Es una caricatura riéndose del trabajo de Edward Jenner, que se titula La viruela de las vacas, el efecto asombroso de la nueva innovación. Esto está publicado por la Sociedad Antivacunas en el año 1802, es decir, aproximadamente 2 años después de que se empezara la vacunación. Edward Jenner, ya existía una sociedad antivacunas y una sociedad que tendría sus estatutos, sus miembros, su presupuesto y sus objetivos. Y el único objetivo era intentar evitar que la gente se vacunara.
Con lo cual, nuestros amigos antivacunas tienen una experiencia de 220 años. Entonces, se dice de la vacunación para COVID concretamente que ha sido un experimento, que se causan grandes y frecuentes efectos adversos, que se genera un daño permanente en el ADN, que se aprovechan de la ignorancia del ser humano, que tiene una alta mortalidad, que colocan microchips para controlar al sujeto vacunado y ninguna de ellas obviamente ha podido ser probada. Todos estos argumentos son absolutamente falsos. Pero fijaros lo que se oye en este país el 7 de febrero de 2022, hace algo menos de un año, del Congreso de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y del plan de vacunación. Un profesor emérito de farmacología dice tranquilamente, que ha sido asesor de la OMS y de la EMA, de la European Medicines Agency, de la Agencia Europea del Medicamento, afirma que no está probado que las vacunas reduzcan la mortalidad en la pandemia de COVID. Y dice que el número de muertos entre los vacunados y los no vacunados es similar, pero que estos hechos han sido ocultados. Él se define a sí mismo, como siempre, para mantener su hipótesis en su gran calidad de investigador, como iniciador de la farmacovigilancia en España y que ha sido asesor de la Agencia Española del Medicamento, de la OMS y la EMA. Estas declaraciones generaron un cierto escándalo porque se contradijo a sí mismo a lo largo de la exposición y demás. Por ejemplo, declaró que sí se ha visto que las personas vacunadas tienen menos enfermedad grave y no pongo en duda que haya que administrar por lo menos una dosis a todos los seres humanos del planeta y si puede ser 2. Pero hablar de tercera o cuarta dosis es, fijaros el término, tecnoidolatría ignorante. Por lo tanto, yo que llevo 4 dosis puestas, debo de ser un tecnoidólatra ignorante y conmigo muchísima gente. Fijaros también, por ejemplo, del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que es el ECDC, que es la copia exacta del CDC americano, advierte que es posible que nos vacunemos de COVID durante varias décadas. Entonces, esto recuerda un poco a la vacunación de la gripe, que llevamos 50 años vacunándonos, cada año con diferentes cepas, intentando adivinar lo que va a pasar al año siguiente. Entonces, ¿ese de verdad va a ser el futuro que nos espera? ¿O será posible elaborar una vacuna que nos defienda de todos los coronavirus? Y si se consigue este tipo de avance, será aplicable a otras enfermedades como, por ejemplo, la propia gripe o el virus respiratorio sincitial, del cual hemos tenido tan dura experiencia recientemente. Pues todo eso es lo que está por ver. Pero hay un hecho cierto que no se puede rebatir. En un estudio de una revista médica prestigiosísima como es The Lancet, que es una de las más aceptadas en el mundo, con unos magníficos revisores que de estadística lo saben todo lo que hay que saber en esta vida, se calcula que la vacunación evitó entre 14,4 la vacunación del COVID-19, la que se empezó poco a poco en el año 21, 14,4 millones de muertos entre el 8 de diciembre del 2020 y el 8 de diciembre de 2021, que puede llegar a 19,8 millones si se calcula con las muertes por exceso. Por lo tanto, estas vacunas en un año ahorraron entre 14,4 millones de muertos y 19,8 millones de muertos. Y esto no lo puede rebatir nadie. ¿Cómo está la situación actual de las vacunas? ¿Qué sabemos del COVID? Pues fijaros, hay más de 500 vacunas en desarrollo, 150 vacunas ya en evaluación clínica y 24 autorizadas para uso de emergencia, lo cual quiere decir sin ninguna duda que está representando el mayor esfuerzo internacional emprendido por la humanidad, sin ninguna duda. Grupos de todo el mundo se han lanzado a la arena a trabajar aportando sus conocimientos para ver si esto se solucionaba. Y ya sabemos, por todo lo que la experiencia que se ha acumulado, que la inmunidad de mucosas es esencial para una buena protección del individuo contra virus que infectan el epitelio del tracto respiratorio.
pero todas las vacunas que tenemos en este momento son intramusculares. Y sabemos que de las 9 vacunas autorizadas para otros microorganismos, 8 orales y una intranasal, todas ellas de virus completos vivos, pues producen una inmunidad que ya la quisiéramos para COVID. Concretamente vamos a ir saltando, porque el tema es común, como iréis viendo. Las vacunas para el virus respiratorio sincitial, que nos hubieran hecho tanta falta, se interrumpieron en el 1966, porque con un ensayo de vacuna de virus entero inactivado se produjeron 2 muertes y la hospitalización del 80% de los niños vacunados. La proteína F, que era la proteína de anclaje a célula equivalente a la proteína S del coronavirus, fue modificada por un científico que se llama Barney Graham, para conservarla en su configuración perfusión. Os advierto que todas estas proteínas de anclaje tienen 2 estructuras básicas: la perfusión, que es la realmente infectante, y la posfusión, que no vale para nada y que se produce por envejecimiento de la proteína en el estado de perfusión. Entonces, la estabilización de esta proteína F ha permitido un ensayo clínico ya que lidera Pfizer, en el cual se vacuna a embarazadas en una sola dosis de vacuna a final del segundo trimestre, principio del tercero, y protege a los 90 días de vida el 81,8% de los descendientes y a los 6 meses todavía 69,4% de los niños están protegidos contra el virus respiratorio sincitial, con lo cual quiere decir que por primera vez tenemos una vacuna protectora para virus respiratorio sincitial, induciendo los anticuerpos en la madre, porque todavía yo creo que nadie se ha atrevido a hacerlo en niños por problemas éticos. Entonces, quiero hablaros de una persona que ya os he citado alguna vez, de Jason McClellan. Es una persona que quiso ser médico, que afortunadamente hizo biología molecular y comenzó a trabajar en el virus respiratorio sincitial en el laboratorio de Graham, y lo que hizo fue dedicarse a introducir cambios en la proteína F. Y algunos de los cambios que introdujo, lo que observaron es que producía un aumento inusitado en la síntesis de anticuerpos en ratones vacunados, y era la mayor concentración que había visto su jefe en toda su vida. Por lo tanto, ya se descubrió que si uno mejoraba la vida media de la proteína F en su estado de perfusión, en el estado tal cual nace en el virus, resultaba que los síntesis de anticuerpos eran muchísimo más importantes. Entonces abandona ese laboratorio y crea el suyo propio, y meses antes había estallado, si os acordáis, un coronavirus que aparecía en los cuidadores de camellos, que producía un 35% de mortalidad, y cree que tiene que prepararse para las siguientes pandemias de coronavirus, y por lo tanto empieza a trabajar en la proteína de anclaje, que es la proteína Spike de MERS, con la cual se une a las células humanas, y otra vez más esta proteína resultaba absolutamente inestable y difícil para trabajar, con lo cual, para ir investigando en proteínas de anclaje, se pasa a un virus que es el virus del catarro común en el hombre. Entonces, se ha acusado a las vacunas actuales de improvisación, de experimento y demás. Y fijaros que ya un trabajo de Jason McClellan del año 2013 dice textualmente que la diana de la mayoría de los anticuerpos neutralizantes contra el virus respiratorio sincitial es la glicoproteína F en su conformación prefusión naciente, según sale en el virus, pero su falta de estabilidad ha impedido su caracterización. Y descubren que un anticuerpo defensivo de pacientes se une a un epítopo, a una zona en el vértice del trímero que forman las proteínas F, que funcionan no como una proteína aislada, sino en trímeros, uniéndose 3 para pegarse eso a la célula humana. Entonces, ya desde 2013 se conocía el concepto de la conformación tan importante para la estabilización de la proteína de anclaje.
se conocía la formación perfusión, la inestabilidad de estas proteínas y la existencia de trímeros. Ya todo eso fue rápidamente utilizado cuando estalló la epidemia del COVID, porque no dejaba de ser otro coronavirus más. Entonces, comienzan trabajando con esta proteína del virus de catarro común y empiezan a hacer cambios en la del virus de los camellos para estabilizarla. Y de 2.200 aminoácidos que tiene la proteína S del MERS, con cambios en 2 aminoácidos la estabilizaban. Sustituyen 2 aminoácidos por 2 prolinas. Y ahora tengo que advertiros que 2 prolinas no es aleatorio. Las prolinas y la hidroxiprolina, que es un aminoácido muy similar, lo que son aminoácidos que podríamos llamar resilientes, es decir, que son como muelles que hacen que la proteína recupere su estructura. Prolina e hidroxiprolina son los grandes constituyentes del colágeno humano, lo que constituye, por ejemplo, los tendones, que tienen que ser elásticos, deformables, estirables, pero luego tienen que recuperar su estructura primaria. Y descubren que esta sustitución de estas 2 prolinas es aplicable a todos los coronavirus. Y entonces, casualidades de la vida, es cuando estalla la epidemia del COVID-19 y su antiguo jefe le llama para decirle que va a trabajar con un laboratorio que se llama Moderna, que entonces era prácticamente desconocido, y le pide ayuda para avanzar en esta epidemia del COVID y se ponen a colaborar, obviamente. Entonces, fijaros cómo es el panorama de rápido por todo lo que ya había sido conocido en la aparición de esta epidemia. El 10 de enero, un grupo chino publica el genoma del COVID-19. Ya tenemos todo el genoma conocido del virus, ya se sabe que es un coronavirus, ya se sabe incluso cuál es el genoma de la proteína Spike, de la proteína de anclaje. Entonces, 10 días después, en los laboratorios americanos ya estaba creando el ADN de esta proteína. A los 32 días ya estaba determinada la configuración de la proteína Spike, estabilizada y escrito y enviado un artículo. En 10 meses es aprobada la primera vacuna. Entonces, afortunadamente para todos nosotros, Moderna, Pfizer y Novavax adoptan esta estabilización de la proteína Spike que propone este grupo. Yo creo que AstraZeneca también. Y posteriormente, este mismo grupo, que ha tenido una importancia fundamental en todo lo que son las vacunas de COVID, describe una estabilización con 6 prolinas, en vez de 2, que se llama Exapro, por si algún día la encontráis por ahí referida, que ya se está usando en algunas vacunas, incluyendo una que luego veremos que se aplica mediante parche. Entonces, todos nosotros hemos sido vacunados con una proteína S estabilizada con 2 prolinas y ya en el mercado las hay de 6. Entonces, aparte de las vacunas clásicas, ¿qué nos ofrecerá el futuro? Pues vacunas intranasales. Entonces sabemos que la vacunación intranasal en el epitelio nasal produce una inmunidad celular y sistémica que no consiguen las intramusculares, lo cual quiere decir que se pueden utilizar dosis más bajas y mejora la seguridad, y que además con las intranasales se pueden inducir anticuerpos más panreactivos que reconocen otros coronavirus. La vacunación intranasal puede autoadministrarse. Hay que mejorar el tiempo que permanece en mucosa porque de momento es bastante bajo. Y hay 12 vacunas intranasales en ensayo clínico y ninguna aprobada. Y quiero deciros que todo lo que voy a hablaros está en ensayo clínico o muy avanzado en ensayos ya en animales. Entonces, por ejemplo, se está probando, no aprobando, vacunas con vector viral, incluso la misma de AstraZeneca, que si recordáis es un adenovirus, pues ¿por qué no utilizarla en vez de intramuscular en aplicación nasal? Y algunas de ellas, como os he contado, tienen ya 6 prolinas de sustitución. Y por los ensayos clínicos que ya se han hecho, concretamente en México,
se sabe, curiosamente, que en vez de 2 aplicaciones intranasales o 2 dosis intramusculares, funciona mucho mejor y produce más anticuerpos dando una dosis intramuscular y otra intranasal, que son detalles que empiezan a conocerse de los ensayos clínicos, que es una información valiosísima, claro. Entonces, ahora, mis queridos amigos de letras, os voy a meter en lo que va a ser el desarrollo, el gran desarrollo de las vacunas. Virus-like particles, partículas semejantes a virus. ¿Qué significa esto? Pues significa que es algo que contiene un núcleo alrededor del cual se insertan fragmentos de una forma orientada, como ahora vamos a ver. Hay una proteína de huevo que quizá os suene, que se llama avidina, que por razones desconocidas, porque nadie sabe a qué se debe esto, tiene una afinidad increíble por una vitamina del grupo B que se llama biotina. Entonces, un equivalente de la avidina de huevo con menos carga en la molécula y menos problemas es la streptavidina, producida por un hongo, que es mucho más neutra y más fácil de utilizar, y allí donde encuentra una molécula de biotina la pega, y pega varias sobre la molécula, por lo menos creo que es un mínimo de 4, con una afinidad que ya quisiera para sí el mejor de los anticuerpos, que está del orden de 10 a la menos 15 molar, que eso es altísimo en la frecuencia de reconocimiento. Es la capacidad quizá más alta de reconocimiento, y avidina y biotina no se separan a no ser que se denature la avidina. No hay manera de quitarlas una de otra una vez que se han pegado. Y obviamente este tipo de aproximaciones permiten el empleo de adyuvantes, porque no son virus vivos ni muchísimo menos, son puramente moléculas. Fijaros qué cosa más bonita. Esta es una proteína S de un coronavirus, esta es una proteína S de otro coronavirus y esta es de un tercer coronavirus. Se les ha pegado un fragmento que tiene afinidad por otra molécula que constituye el núcleo. Entonces, esta parte que hemos pegado aquí se pega al núcleo, esta se pega a este y esta se pega a este, y como tiene mucha capacidad de coger muchas moléculas, acaban formando esta estructura tan bonita de muchísimas moléculas spike pegadas orientadamente a un núcleo. Con este tipo de, concretamente es de MERS, este es de SARS-2 y esta es la de SARS normal. Entonces, cuando lo miramos en microscopía electrónica, y especialmente cuando lo hacemos en el negativo, pues aparece esta maravilla, que es la proteína núcleo atrayente y todas las proteínas spike rodeando como una coronita al núcleo, porque están pegándose por este fragmento de aquí. Y esta es la zona que reconoce el receptor, el AC2 humano. Y si os fijáis, recuerda muchísimo a un virus, a un coronavirus exactamente. Por eso se dice virus-like particles, partículas parecidas a virus, pero no tiene nada de virus. No tiene más que proteína S, si es la proteína S la que queremos pegar, y un núcleo que las une a todas ellas. Entonces, cuando hacemos esto con diferentes coronavirus y intentamos ver la producción de anticuerpos, vemos que cuando se inmunizan animales ratones con el control, no hay anticuerpos contra los diferentes coronavirus, afortunadamente. Cuando inmunizamos con SARS-D1, pues reconoce muy bien SARS-D1, un título muy alto, y empieza a ver el resto de coronavirus por reacción cruzada y nada en el control. Y esto es más o menos la situación en la que estamos nosotros ahora vacunados, altamente para lo que nos vacunamos y de reacción cruzada reconociendo otras variantes. Cuando inmunizamos con SARS-2, pues tenemos la misma historia para SARS-1 y SARS-2 y reacciones cruzadas con otros. Y así poco a poco, cuando lo hacemos con MERS tenemos esto, ninguno reconoce al control, los experimentos están bien hechos y ahora nos vemos
esta composición que reconoce a todos, incluso a esta, aunque a un título más bajo, y de una manera muy alta, nada en el control. Entonces, ¿qué tiene esto de peculiar? Pues que tiene una cosa que se llama mosaico. ¿Y qué significa mosaico? Pues que ha sido hecho, en vez de juntando solo las spike protein, la proteína espícula de un coronavirus, una mezcla de todos ellos, que es esta. Con lo cual quiere decir que podemos incorporar en una sola partícula pseudoviral un montón de proteínas spike de diferentes virus. Y esto es una maravilla de avance que va a suponer, como ahora veréis, quizá incluso la aparición de vacunas únicas para muchos virus. Imaginaros que tenemos en mosaico, como hemos hablado, 60 copias por partícula de 8 sarbecovirus diferentes, o una composición simple con 60 copias de SARS-CoV-2. Entonces inmunizamos unos animales, unos ratones, que no son ratones normales, son ratones que han sido lo que se conoce como humanizados, se les ha insertado el gen del AC2 y por lo tanto son sensibles, como lo somos los humanos, porque la ingeniería genética ha modificado estos ratones. Cuando inmunizamos con el mosaico, con la mezcla de todos los coronavirus, se produce un montón de anticuerpos diferentes, una gran cantidad de respuesta cruzada y protección de este animal no muere si le añadimos, si lo infectamos ahora con SARS-2 o con SARS-1, porque el mosaico contenía la información necesaria para salvar a este ratón. Cuando lo hacemos con el SARS-2 solo, la respuesta es mucho más restringida, casi todos los anticuerpos van contra el SARS-2, casi todos los anticuerpos neutralizantes se dirigen contra el SARS-2 y protege contra el SARS-2, pero no contra el SARS-1, y el animal enferma de SARS-1 a pesar de haber sido inmunizado con una vacuna de coronavirus, que es igual un poco nuestra situación actual en este momento. Entonces, esto nos libraría la generación de un buen mosaico, que es parte de lo que queda en el futuro por hacer. Y tan es así que ya os he dicho que os presento datos muy avanzados. El 29 de septiembre de 2022 dice que un laboratorio que se llama VBI Vacunas ha empezado el reclutamiento ya de una fase 1 de un estudio con un desarrollo de VLP, de Virus-like Particles, que contiene el SARS, el COVID-19 y MERS, ya en uso humano. Y seguramente con un resultado magnífico. Quiere decir esto que protegerá de los 3 virus a la vez con una única inyección. Si esto es así, pues entonces la gente ha cogido el camino y ha dicho, oye, si se pueden hacer mosaicos de esta manera, ¿por qué no hacer mosaicos también con el ARN mensajero? Y entonces se ha hecho uno. Por ejemplo, hay varios desarrollos de este estilo, pero en este que os traigo, que es de noviembre del 22 de Science, se han metido los 20 subtipos de influencia de gripe A conocidos y los virus de la influencia de la gripe B. Por lo tanto, todos los subtipos conocidos de gripe están conjuntamente metidos en ARN mensajero. Y esto produce anticuerpos y reacciones cruzadas en ratón y en hurón y reaccionan contra los 20 antígenos que han sido inmunizados. Lo cual quiere decir que en una única inyección, sin tener que andar buscando todos los años composiciones diferentes con más o menos éxito, nos protegería y tendríamos la vacuna ideal para gripe desarrollada por un sistema de mosaico. Volviendo a un uso quizá más actualizado o más simple, ¿por qué no seguir utilizando o desarrollar las vacunas en parche? ¿Qué significa una vacuna en parche? Pues la vacuna en parche es la colocación de un antígeno sobre una superficie como un velcro, una cosa así parecida, que tiene cientos de miles de agujas, con lo cual se puede poner
una vacuna exapro ya, puesto que estamos avanzando. Este ensayo clínico se desarrolla en Australia y ha sido optimizado para ser efectivo contra las diferentes variantes. Y los ensayos que se han hecho en ratón demuestran que tiene una respuesta potentísima contra todas las variantes testadas, incluyendo las deltas y las omicron tan habladas últimamente. Obviamente, como es un parche que tiene unas microagujas de 200 a 300, o sea, como la tercera parte de 1 milímetro es la aguja, esto se aprieta sobre la piel, penetra en la dermis y ahí suelta su contenido en antígeno. Y en la dermis justamente hay un enorme desarrollo del sistema inmune, de células que están esperando a que llegue antígeno para procesarlo y presentarlo, y es quizá, yo creo que uno de los sistemas más potentes de estimular el sistema inmune. Obviamente, al ser transdérmico no necesita agujas, no necesita una gran esterilidad, no necesita un gran requerimiento de temperaturas y es el método ideal, sin ninguna duda, para la vacunación en pandemias. Y ahora quiero meteros en un poco de lío porque esto lo vamos a ver y fijaros que ni tan siquiera es una vacuna. Hay una que se llama droga señuelo, decoy en inglés, y hay un instituto muy prestigioso en Estados Unidos que es el Dana-Farber Cancer Institute, que es conocido en todo el mundo por sus avances en el tratamiento del cáncer. Y una news release, una nota de prensa del Dana-Farber, habla de que están desarrollando un señuelo que neutraliza el COVID-19. Tiene suficiente prestigio Dana-Farber por sí mismo para no tener que lanzar una nota de prensa especulativa, con lo cual lo que dice es absolutamente seguro que es verdad. Entonces, no es un anticuerpo porque no tiene nada que ver con la estructura de un anticuerpo, es una imitación del receptor AC2. Realmente es el fragmento final del AC2 lo que se pega al virus, lo que se está produciendo por biología molecular. Entonces neutraliza al coronavirus y es seguro biológicamente para los animales y para los humanos. Obviamente, puesto en manos de nuestros amigos los biólogos moleculares, pues ya se han dedicado a estabilizar su estabilidad, a aumentarla para que sea más duradero y su potencia para que sea más antiinfeccioso e inactiva permanentemente al virus. Y hay una cosa importantísima que os pongo en rojo, no hay variantes del COVID-19, porque dado que es la imagen del AC2, esa imagen no puede mutar, porque nosotros no mutamos en esa zona del AC2, porque si mutáramos perderíamos la función biológica del AC2. Y al revés también es cierto, es decir, todo virus que quiera ser infeccioso, todo virus COVID, coronavirus, tiene que mantener invariable la zona de pegada al AC2, porque si muta ahí, que puede mutar, ese virus deja de ser infeccioso. Entonces, de momento no ha sido testada en humanos, pero dice la nota de prensa que su manufactura está casi completa y los ensayos preclínicos están en desarrollo con la intención de comenzar los ensayos clínicos. Y esto dicho por el Dana-Farber es muy serio, lo cual quiere decir que este desarrollo va a estar en muy poco tiempo ya en ensayo clínico. He cogido una imagen del coronavirus del National Institute of Health, del Instituto Nacional de Salud, y que elaboró esta imagen para que tengamos una idea de las proporciones del tamaño de la proteína Spike respecto al virus. En rojo casi seguro quiere decir que son ya las proteínas Spike que se encuentran en estado postfusión, que ya no valen para pegarse a la célula. Entonces lo que hace esta droga de decoy es ir tapando toda la parte final, la que se pegaría al AC2 de las células, la va tapando como la tapa una tapa a un rotulador. Y se pega porque es su imagen en espejo, como se pega esta tapa aquí, de tal manera que una vez que se ha cerrado,
ya no funciona esto como un rotulador, ya no mancha, y si le damos la vuelta, desde luego no se cae. Aproximadamente así sería como se une el decoy a esta zona, a este fragmento que se une a nuestro AC2 en la célula. Entonces, ¿estos decoys son una vacuna? Pues no son una vacuna, porque no produce inmunidad. ¿Es un anticuerpo? No tiene nada que ver con un anticuerpo, no tiene una estructura de anticuerpo para nada. ¿Es un anticuerpo monoclonal? Que preguntaría alguien, pues muchísimo menos. No es ni tan siquiera un anticuerpo como para ser un anticuerpo monoclonal. Entonces, ¿qué es un decoy? Es un fragmento del receptor AC2 que se une a la proteína Spike y la inutiliza antes de que el virus pueda unirse a una célula mediante esta proteína. Entonces, si es un producto que tiene que estar circulante para inutilizar a los virus, tendrá que administrarse por inyección, pues tampoco forzosamente, porque se está ensayando su uso por inhalación a través de un spray para la protección del sistema respiratorio, y sería un avance fantástico el que pudiéramos disponer de una única proteína que no va a poder mutar a lo largo de la evolución de la historia del coronavirus, porque está basada en la imagen del AC2 humano. Entonces, resumiendo un poco, fijaros que grandes avances que se han hecho en los últimos 3 años que llevamos de epidemia y que parece que no ha pasado nada. La tecnología del ARN mensajero, estamos todos de acuerdo que ha sido un enorme avance. El perfecto conocimiento que tenemos ya de las proteínas diana y la estabilización mediante biología molecular, sin ninguna duda. Y nos hemos beneficiado todos nosotros por estar vacunados con vacunas que ya incorporaban la estabilización de esta proteína S. El conocimiento de la formación de trímeros de las proteínas diana, de la proteína S, de la proteína F. El empleo de las virus-like particles, de las partículas semejantes a virus, y la formación de antígenos mosaico, como os he enseñado. Un mejor conocimiento que ha sido fundamental a la hora de pensar en usar adyuvantes en las vacunas para que produzcan anticuerpos, aunque no mucho, y estimulen la inmunidad celular. El uso de vacunas intranasales o de parches que no se tenía previsto hace 3 años ni de locos. Y el uso de señuelos de estos decoys que está por determinar. Y como os hablé en la charla anterior, las vacunas de trímeros que exponen zonas invariables de unión al AC2 que sería un equivalente al decoy. La conclusión final es que nunca se había avanzado tanto en tan poco tiempo. Que en 3 años tengamos todo este desarrollo era impensable incluso hace 3 años. Y sin embargo lo tenemos. Entonces, ¿cuáles van a ser las futuras direcciones de las vacunas contra el coronavirus o de las vacunas en general? Pues sin ninguna duda el uso de plataformas en mosaico amplias para cubrir todas las posibles variantes, cambiando la composición si hace falta, si fuera necesario, que yo creo que probablemente no. Puede ser otro empleo, todo lo contrario de lo que estamos hablando, el empleo de zonas sin mutaciones, en especial de la zona de anclaje a célula, que tiene que ser invariable, porque el anclaje a la célula lo determina la célula. Entonces, esto significaría disponer de vacunas altamente eficaces y que no necesitarían cambios. Y esto tendría que ser aplicable no solo a las vacunas, sino también a los anticuerpos monoclonales, que por fin serían invariables para el tratamiento de una enfermedad, no como nos está pasando ahora, que anticuerpos monoclonales que fueron eficaces hace 1 año o 2 años, en este momento no funcionan con las variantes actuales. Y otra posibilidad, ya un poco de ciencia ficción, que probablemente ya está en cierto desarrollo, es todo lo contrario, es mantener la infecciosidad del virus y su proteína de anclaje intacta, no tocarla para nada, pero reducir su capacidad de replicación, lo cual convertiría a un virus en muy contagioso y muy poco patogénico, y tendríamos que ir nosotros inoculándolo a la gente que pasaría una enfermedad prácticamente sin síntomas,
porque el virus replicaría muy mal y iría muy lentamente avanzando. ¿En qué enfermedades? Pues muy probablemente ya a corto tiempo en gripe, en virus respiratorio sincitial y en todo tipo de coronavirus que en este momento parecen inalcanzables. Entonces, nunca se ha avanzado a un ritmo tan rápido de conocimiento, eso está claro. Nunca se ha colaborado desde tantos campos de la ciencia, nunca. Físicos, químicos, todo tipo de ciencias han dado lo que tenían de sí para poder colaborar en el avance y se ha conseguido lo que se ha conseguido. Y los resultados de todo lo que estamos hablando se van a ver en muy poco tiempo, además. Y como siempre, una vez que se hayan producido los avances, nos parecerá lo más normal del mundo y diremos que qué malas son estas vacunas. Entonces, fijaros que todo esto tiene que ver con la situación en China, porque desde una política de restricción absoluta de contactos se ha pasado a contactos libres explosivamente, con lo cual han aparecido casos por todos los lados y como ya sabíamos, porque ha sido nuestra propia experiencia, han saturado hospitales y funerarias. Han desaparecido los medicamentos específicos, como también desaparecieron aquí, y hasta los antitérmicos, ¿no? Es imposible encontrarlos en China, o era imposible hasta hace poco. Y como siempre, las estadísticas oficiales de muertes pues tienen una bajísima fiabilidad. Y lo que sí parece que está debajo de todo ello es una falta de eficacia de las vacunaciones que se emplearon, que por ejemplo para nada tenían estabilizada la proteína S. Entonces ha conducido a la situación en la que nos encontramos. Y ya para ir acabando, he encontrado estas declaraciones de una persona que se llama Carmen Fernández, hablando del COVID-19, y dice claramente que suscribo íntegramente: los políticos tienen que apartarse a un lado y dar apoyo y facilidades a equipos multidisciplinares de expertos en cómo afrontar crisis sanitarias y especialmente no enredar, poner palos en las ruedas con objetivos partidistas. Y su segunda frase dice: el negacionismo, el movimiento antivacunas y la desinformación matan. Por lo tanto, lo que hay que hacer es informar, que es lo que pretendemos exactamente con reuniones de este estilo. Y nada más. Yo creo que quizá me he pasado un poquito de tiempo, pero si ahora queréis alguna aclaración de lo que sea, pues estoy a vuestra disposición. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Si alguien de los asistentes quiere hacer la primera pregunta o consultar alguna de las dudas de la cantidad de información que nos ha presentado Ignacio, pues solamente tiene que pinchar en la manita esta que hay pintada en la parte inferior de la pantalla e inmediatamente le daremos la entrada, le daremos la palabra. Mientras se lo piensan, yo quería preguntarte, Ignacio, de toda esta información que nos has dado, que es bastante amplia y densa, ¿qué parte aproximadamente se corresponde a medicamentos o vacunas que ya están disponibles y susceptibles de utilizar? Es decir, que aunque todavía no estén aprobadas por las distintas agencias del medicamento, pero que ya sean susceptibles de ser usadas. ¿Y qué parte está todavía en la fase de experimentación? O sea, que esté todavía en los ensayos.
Aproximadamente en porcentaje, para tener una idea, porque las vacunas que ya hemos utilizado hemos visto que han sido útiles, dado que los porcentajes de fallecidos aunque de infectados no, tal vez no se han reducido tanto, pero de fallecidos desde luego ha sido espectacular. Hay un antes y un después de los procesos de vacunación. Pero de toda esta gama de herramientas que podemos decir que tenemos ya en el mercado, ¿qué porcentaje corresponde a las que ya podemos utilizar y las que todavía están en fase de experimentación? Mira, Aurora, como te he dicho, hay aproximadamente 500 vacunas en desarrollo. Las 500 vacunas en desarrollo no quiere decir que se vayan a producir 500 vacunas y a aprobar 500 vacunas, porque afortunadamente nuestros organismos regulatorios importantes, que son la FDA americana y la EMA europea, a la cual pertenecemos todos los países de Europa y aportamos nuestras agencias respectivas, que en el caso de España es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la ANPS, han tomado una política que me parece sensatísima. Es decir, ya tenemos 4, 5, 6 vacunas aprobadas que se están distribuyendo, que se están inyectando a los seres humanos. Entonces, si usted, multinacional farmacéutica, usted, instituto de investigación, usted lo que sea, pretende que su vacuna se la aprobemos y se pueda comercializar, tendrá que enseñarnos que sus resultados son mejores de lo que ya hay. Porque si son iguales o peores, no se la vamos a aprobar. Porque no merece la pena, porque no nos podemos complicar la vida tras. Lo que queremos es ir para adelante. Lo que está pasando es que el desarrollo de la ciencia está haciendo que vacunas que se pensaron hace 3 años ya están obsoletas, porque hay alternativas mejores. Entonces, de esas 500 vacunas se van a retirar 400 o 450. Entonces, solo allí donde haya presiones, por ejemplo, políticas, en países no estrictamente democráticos, es posible que continúen con alternativas no muy buenas y pagarán un precio. Pagarán el mismo precio que hemos estado hablando de la vacunación antitetánica, porque si te empeñas en desarrollos antiguos tendrás efectos antiguos y tendrás efectos adversos antiguos, porque no has mejorado el sistema. Entonces, imagínate, por ejemplo, que lo que estábamos hablando de la vacuna que utiliza una proteína S con 6 prolinas de estabilización, que por lo tanto esa proteína es súper estable y por lo tanto con una gran capacidad de estimulación del sistema inmune. Pues eso es un avance y va a permitir seguramente poder inmunizar con menos dosis, y eso es un avance. Y va a durar durante más tiempo los anticuerpos. Y si además lo puedes hacer en mosaico y utilizar 10 proteínas spike diferentes y 10 variantes, es un avance, pero eso está todavía por desarrollar, pero bastante avanzado en muchos desarrollos, vacunas de parche, vacunas intranasales, vacunas incluso de VLPs, de partículas semejantes a virus, en mosaico, ya están en ensayos clínicos. Cuando una proteína o cuando una vacuna entra en un ensayo clínico, quiere decir que toda su fase de experimentación en animales ya ha acabado satisfactoriamente. Y se prevé que no va a ser tóxica y que va a ser útil. En la fase 1 hasta la fase final de presentación a una agencia no tienen por qué pasar más allá de 10 meses. Entonces, eso es muy rápido y a gente le asusta que eso sea así de rápido, pero cuando esto se presenta a una agencia reguladora, ya ha sido aprobada la vacuna en miles de individuos, en 10.000, en 15.000, en 20.000 personas, y eso ya es una cifra bastante tranquilizadora. Aún así es verdad,
como en todos los ensayos clínicos, el que haya estado en un comité de ensayos clínicos lo sabe perfectamente, que los ensayos clínicos no detectan la totalidad de los efectos adversos. Los que son de muy baja frecuencia no los detectan porque necesitarías cientos de miles de personas para detectarlos y no las tienes disponibles, ¿no? Pero eso se va viendo luego con la farmacovigilancia. Entonces, en el plazo de un año se van a incorporar vacunas que ya han acabado prácticamente, yo creo que han acabado sus ensayos clínicos y que están pendientes de aprobación por las agencias reguladoras. Una de ellas es española, la famosa vacuna de IPRA, que se pensó que iba a ser aprobada en el mes de mayo del año pasado y estamos a mediados de enero y todavía no se le ha concedido una autorización para su comercialización. Y será probablemente porque hay un problema de eficacia, de que no aporta grandes avances sobre lo que ya hay, posiblemente, o hay alguna otra pega que está reteniendo la comercialización de esta vacuna. Y como esto, imagínate la cantidad de laboratorios que hay en el mundo fabricando. No, es que a mí la cifra me asustó, o sea, 500 desarrollos de vacuna es la garantía más absoluta de que alguna va a funcionar muy bien. Pilar tiene la palabra pedida, Pilar Barrientos. Cuando quieras, Pilar. Hola, Ignacio. A ver, mira, una pregunta muy de andar por casa, ¿vale? Podemos decir por fin que el COVID ha pasado a formar parte, como me refiero para las personas vacunadas, protegidas y demás, como la gripe estacional. Lo digo porque al menos a nivel médico, a nivel de bajas laborales, a nivel de todo lo demás, está funcionando de esta manera. Lo digo porque a veces da la sensación como de más alarmismo y a la mínima que un día toses como cualquier cosa, todo el mundo, el COVID, el COVID, el COVID, ¿no? Y uno ya empieza a estar harto de los palitos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que estar continuamente con los palitos? Todavía, si estás vacunado, es decir, si estás protegido y no tienes que estar pues con cuidado de no coger la gripe, por ejemplo. Esta es mi pregunta así de sencilla. Sí, tienes toda la razón, Pilar. Mira, todo eso se maneja, la información, el ser humano parece, a mí me ha preocupado ver en esta epidemia lo enormemente asustadizo y lo enormemente influenciable que es por las noticias que circulan de prensa o televisión o demás, ¿no? Entonces, lo que era un gran problema y íbamos a morir todos y además nos iban a pasar no sé cuántas cosas más en el ADN y tal y cual, no ha sido así. Entonces, ahora estamos teniendo episodios, gente que enferma de COVID, que tiene una manera de enfermar de COVID que la habitual es pasar un catarro y que para nada compromete al sistema sanitario, para nada, ni satura sus UBIs, ni satura los hospitales, ni nada. Y ahora resulta que se levanta la veda en China, donde teóricamente iban a venirnos no sé cuántas miles de variantes peligrosísimas, letales, y no ha pasado nada. Y resulta que ya, con toda la libertad de viajes que hay de China al resto del mundo, tenía que haber una explosión brutal de casos y otra vez una saturación del sistema hospitalario, y resulta que no lo hay, con lo cual lo que ha pasado es que la pandemia como tal ha desaparecido y alguien lo dijo, yo creo que fue Dresden, que es un virólogo alemán, el equivalente al Simón nuestro, pero de otro estilo, y que dijo que la pandemia se había acabado y que ahora tendremos pues esos focos, epidemias de coronavirus de momento con la vacunación que tenemos. Y yo creo que a muy corto plazo la vacunación aumentará en eficacia y probablemente hasta estos casos aislados o más o menos epidémicos que tenemos desaparecerán. Y esto será aplicable por fin, todo lo que estamos aprendiendo por fin a la vacunación antigripal.
y dejaremos de ir detrás corriendo con una pérdida casi de dignidad detrás del virus de la gripe para adelantarnos y saberlo frenar. Y lo mismo nos va a pasar con coronavirus y será el gran desarrollo de la vacunología de los últimos 3 años, lo que nos ha forzado a hacer el coronavirus. Te recuerdo unas palabras de un veterinario que decía: comandante, perded toda esperanza, o sea, no hay vacuna posible contra el coronavirus. Nosotros llevamos 90 años trabajando y no la hemos conseguido. Y dice, bueno, pues no la habrán conseguido, pero mira los resultados ya, ¿no? Y no hemos hecho casi más que empezar. Pues sí, pues muchas gracias. Muchas gracias. Lorenzo, que tiene también pregunta, cuando quieras. Adelante, Lorenzo. Lorenzo, tienes el micro cerrado. Ahora me escucháis, Sí. ¿no? Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. Pues yo te quería preguntar, Ignacio, quizás sea una ignorancia por mi parte, pero hasta ahora lo único que hemos oído es hablar de vacunación como método para la prevención de esta enfermedad. Pero, ¿qué pasa con los medicamentos? Es decir, con los posibles medicamentos que puedan curarla una vez que ya la tenemos. ¿Ha habido algún avance en este terreno o no son viables los medicamentos para terminar o erradicar con el virus? Porque puede que a lo mejor yo he oído algo de que los medicamentos respecto a los virus no son muy determinantes, como ocurre, por ejemplo, con la gripe, que se nos dice siempre la gripe hay que pensarla, porque es un virus y no existen realmente medicamentos. Pero en ese terreno, ¿ha habido algún avance por parte de las autoridades científicas en cuanto a los medicamentos que puedan curar? Pues sí, mira, el avance es lo que os he puesto porque no podía dejar de ponerlo, de las drogas estas decoy, que son de señuelo, es la traducción señuelo, trampa, es la traducción de la palabra inglesa decoy. O sea, que tú tengas una droga, un producto biológico que tú inyectes o hagas inhalar a un individuo y virus que penetre, que vaya a infectar a una célula a través del AC2 se lo cargue y eso tenga una duración igual de 15 días de vida media, una cosa así, pues sería un medicamento maravilloso. Y tú puedes decir, es ciencia ficción, y es verdad que puede ser ciencia ficción, pero ya hay trabajos serios, científicos, en el tratamiento de infecciones animales con estos decoys, y lo más sorprendente que a mí me dejó, dije, pero aquí qué está pasando, es que el propio Dana-Farber se lanza a una nota de prensa a la información al público diciendo que empieza en breve los ensayos clínicos con esta droga. Y esa droga por fin sería el mejor tratamiento porque los anticuerpos monoclonales que funcionaron muy bien. Y si os acordáis, se le dieron hasta al presidente Trump, americano, y en 3 días lo habían puesto en orden. Pues estos, con las progresivas variantes, con las mutaciones que han traído estas variantes, han dejado de ser efectivos. Entonces, tienes que estar haciendo anticuerpos monoclonales casi para cada variante y eso es muy poco útil. Y largo y muy costoso. Es verdad que luego son eficaces para la variante a la que han sido generados. Entonces, el porvenir yo creo que va a cambiar con estas drogas de decoy y de lo que se pueda aprender para protección con anticuerpos basados en el reconocimiento de lo mismo que reconocen los decoys. Es que por lo que se conoce ya de trabajos, es como si fueran buscando el virus y al virus lo destrozan. O sea, sus receptores se pegan ahí
y el trímero lo destrozan y inutilizan el virus. Entonces el virus queda tal cual, pero sin capacidad de reconocer nada. Es un medicamento como tal maravilloso en su propio diseño, porque ha sido meter, como el receptor hace soluble, pero el receptor entero, aparte de que es muy grande, porque son 1.200 aminoácidos, unos 120.000 de peso molecular, casi el tamaño de un anticuerpo, además resultaría tóxico. Entonces se le ha ido cortando hasta dejar el mínimo que permite reconocer a la proteína S del virus. Se ha estabilizado, se le ha aumentado su vida media y su potencia, y es la mejor droga que podríamos utilizar en este momento. Y si, como dicen, es verdad que puede ser utilizado por vía inhalatoria y proteger todo el epitelio respiratorio, pues ¿qué más quieres, no? Conjuntamente, por supuesto, con una vacunación razonable de la población que impida que se extienda como se puede extender una epidemia de este estilo, ¿no? Si coge gente no vacunada. Carmen Caballero tiene también pedida la palabra. Carmen, cuando quieras. Quería preguntar si hay adelantos también para los enfermos con COVID persistente. Pues mira, tenemos, Carmen, con nosotros a Luis Sorte, no sé si está todavía, porque no Creo que ha salido en algún momento, Ignacio. Creo que ha salido de la reunión hace un momento. Vale, pues entonces no lo tenemos porque ahora no está contestando, porque Sí. No, habría contestado, sí. Que hubiera contestado con mucha precisión sobre esto. El long COVID, el COVID persistente, es un problema que se va viendo y que se va viendo. Además, yo creo que sobre todo como resultado de las primeras infecciones en gente no vacunada de COVID. Yo creo que en los últimos tiempos, sobre ya una población que ha tenido contacto con el virus a través de la vacuna, ya no es tan problemático. Y realmente, como tratamiento antiviral, no hay nada que hacer. Hay gente que dice que el virus permanece, en cuyo caso se podría plantear un tratamiento antiviral en algún momento, pero es más el daño que ha producido que la existencia del virus. Porque receptores AC2 tenemos en muchísimas células del organismo, y como el virus no tenga freno y sea capaz de extenderse por sangre o por líquido cefalorraquídeo y tal, puede producir un daño como los que producía en su primer momento, en la primera etapa del virus. Y eso es difícil volverlo a recuperar, especialmente en algunas células que pueden sufrir muchísimo o morir por esta infección. ¿Se puede considerar como si fuera un virus recidivante, como hay tantos? Recidivante, no lo sé, Carmen. Lo que sí sé es que el daño que ha producido lo ha producido. Entonces, restaurar ese daño puede ser fácil o puede ser difícil. Y el COVID persistente dice que en determinadas zonas es difícil. Es difícil y recuerda un poco, a mí me recuerda, pero es una pura impresión personal, a lo que pasó con el síndrome tóxico de los enfermos que pasaban un síndrome agudo y luego posteriormente quedaba el daño que había hecho los tóxicos del aceite, y eso tardaba en recuperarse pues mucho tiempo. Yo recuerdo enfermos yendo al hospital a hacer fisioterapia, a hacer todo tipo de tratamientos por el daño que había causado el aceite tóxico y el daño que puede causar un virus que penetra a través del receptor AC2, pues puede ser muy importante, claro. Y posiblemente el empleo de vacunas haya permitido que este virus no circule por sangre, porque ahí es donde es efectiva la vacunación. Nos dará un problema a nivel de epitelio respiratorio, es posible que intestinal,
pero de ahí no pasará, porque si la vacunación es correcta, el virus lo frena. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más, amigos? Ya sabéis que... Pilar. Sí, si me permites, Ignacio, con respecto a lo que ha comentado del virus persistente, sí que ¿Podéis quitar, comentar... por favor, perdona, Pilar, podéis quitar, desactivar la mano levantada? Porque si no, no sé quién ha hablado o quién quiere hablar. Carmen y Pilar, por favor. ¿Podéis desactivar la petición de mano? Ya está, muchas gracias. Adelante, Pilar. No, que en referencia a lo del el COVID persistente, sí que es cierto, porque, bueno, por otras circunstancias lo sé, que como hay muchísimas personas aquejadas de todo este tipo de persistencia al virus y tienen una sintomatología muy específica con otras enfermedades, con otros tipos que estaban produciéndose antes, sí que se han puesto, se han dedicado, se están dedicando en estos momentos un montón de millones, por decirlo así, a la investigación para saber qué es lo que ocurre. Igual que había unas personas previas que podían tener unos síntomas y que eran todos, lo que tenían en común era el Epstein-Barr, pues ahora parece ser que lo común es el COVID. Y sé que se está poniendo muchísimo dinero y que se están empezando. De hecho, al menos aquí en Barcelona, en el Hospital del Vallebrón, yo misma empiezo el jueves en un estudio clínico. Lo digo porque sí que es cierto que, como ha afectado muchísimas personas, a una cantidad importante, se están poniendo todo. De la misma manera que se puso mucho dinero, supongo que se destinó a la investigación de las vacunas, pues ahora se está poniendo muchísimo dinero a la investigación de los efectos secundarios que ha tenido esta enfermedad. Lo digo como para que no, para tener la esperanza, ¿no? Que no la perdamos nunca la esperanza. Sí. Y se ha hecho una cosa que me parece muy bonita, Pilar, y que otra vez recuerda al síndrome tóxico, y es crear consultas específicas de esta patología que muy rápidamente cogen experiencia en el manejo y tratamiento de los pacientes y que interconectan entre ellas de tal manera que los avances siempre son mucho más rápidos. Y eso es un gran alivio para muchos enfermos, saber que están yendo a consultas específicas para el tratamiento de la enfermedad y que la gente que las está tratando sabe lo que hace y sabe lo que hacen los demás compañeros y sabe lo que es el último grito en tratamiento. Bueno, amigos, pues si hay alguna pregunta más, Ignacio la responderá. Y si no, pues daremos por concluida la sesión. Yo antes de despedirnos, Ignacio, me gustaría pedirte que tal vez con una cierta periodicidad pudiéramos ir programando actualizaciones como la sesión de hoy, porque el avance de investigación está siendo rapidísimo y la situación del coronavirus no ha dejado de afectar a una gran cantidad de población. Entonces, yo creo que es interesante que la mayor cantidad de población posible esté informada sobre la situación de los avances científicos, pero también al mismo tiempo que entienda lo que está ocurriendo, porque hay tanta información disponible y luego muy probablemente con una forma de expresarse desde el punto de vista científico totalmente correcta, pero desde el punto de vista de la divulgación bastante escasa, con lo cual pues la mayoría de la población no se enteran ni de lo que le cuentan. Razón por la cual seguramente habrá muchos considerados negacionistas o considerados casi antivacunas, que en realidad no lo son tantos, sino más bien que ignoran cuál es la situación. Pero claro, la facilidad con que la información se difunde a través de las redes sociales es tan tremenda que
que produce esas grandes cantidades de desinformación que nos tienen a todos verdaderamente preocupados porque, como decías, el ser humano es muy fácilmente asustable. Nos asustamos inmediatamente. Tienes toda la razón, Aurora. Fíjate, lo que ha pasado con las campañas de vacunación no lo sabemos en realidad. O sea, el trabajo que ha sido, decía Churchill, refiriéndose a la RAF, que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y aquí tenemos que decir que nunca tantos debieron tanto a tantos. Porque fíjate tú la cantidad de gente que ha luchado para que se hagan unas campañas de vacunación tan masivas como se han hecho y tan bien hechas. Pues el propio ejército repartiendo las dosis por los hospitales, recogiéndolas de los aeropuertos, y todo eso no se valora. No se valora que estamos, y esto hay que decirlo alto y claro, que tenemos un sistema sanitario muy protector, con una agencia de medicamentos y productos sanitarios que está llevando la farmacovigilancia como hay que llevarla, y que afortunadamente existe una organización como es la EMA, que es la Agencia Europea, que ha velado por todos los europeos y por la vacunación de los europeos. Y nos enfrentamos a la suelta de un virus masivo, como está sucediendo en China, sin aparentemente grandes problemas, porque hemos sido correctamente vacunados como ciudadanos europeos. Y todo eso la gente tiene que ser consciente de que afortunadamente tenemos estructuras que velan por nosotros y por nuestra seguridad, ¿no? Sí. Y tiene que ser no para que nos durmamos en los laureles, necesitamos ser críticos, pero ser críticos significa ser exactamente críticos y decir, bueno, qué está bien y qué está mal, ¿no? Y hay muchísimas cosas que han ido muy bien a lo largo de esta epidemia. Cualquiera de nosotros no lo sé, pero yo estoy seguro que en condiciones normales, sin la vacunación propuesta por la EMA, por la Agencia Europea, que distribuyó la Unión Europea gratuitamente a todos los países las vacunas sin cobrar para nada por ello, ya lo cobrará por otro lado, supongo, tendrá el dinero ahorrado de lo que sea. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos hoy aquí en esta conferencia? Pero probablemente faltaríamos bastantes, y yo incluido. Pero yo estoy seguro que yo me he librado de un COVID grave por la vacunación. Y he pasado un COVID. Con todas las dosis incorporadas. Sí. Pero esto hay que transmitírselo a la gente, hay que informarle. Claro, Si por eso digo que, a ver, la información que nos has dado hoy es una información importantísima, pero al mismo tiempo difícil de captar. Quiero decir que la población media no capta, no digo que no capte lo que nos has contado, sino que no capta la importancia de lo que ha supuesto la vacunación. Y la importancia de lo que supone el avance tan rápido de toda la investigación que se está haciendo en esa línea, que además, entre otras cosas, que es algo que no nos ha dado tiempo a comentar hoy porque el tiempo es el que es, que no solo repercute en la protección contra el coronavirus, sino esos métodos de investigación y esas nuevas fórmulas de investigación tienen repercusión en otro tipo de enfermedades, no solo en las que producen los coronavirus. Entonces, yo creo que eso es de una importancia tan monumental y la gente lo desconoce tanto que tenemos que esforzarnos en que esa información se difunda lo mejor y lo más posible. Nosotros hacemos las sesiones y además, como las grabamos, después se cuelgan en YouTube y están disponibles para poder ser consultadas. Por cierto, las sesiones como las de hoy, Ignacio, tendremos que revisarlas 3 y 4 veces para poder captar toda la información que nos has dado, porque era bastante extensa. Y eso
tendremos que hacerlo con la frecuencia necesaria para que verdaderamente no solamente estemos actualizados y protegidos, sino también tranquilos, ¿no? Por esa parte que decimos de lo fácil que es manejar el miedo. Exacto. Y recuerda la palabra de Carmen Fernández, que decía que la desinformación mata. Por lo tanto, lo que hay que hacer es informar. Sí, sí, Que es sí. exactamente lo que pretendíamos con esta sesión. Sí. Bueno, pues continuaremos haciéndolas. José Bueno, Luis. He levantado la mano, sí. Sí. Ignacio, una pregunta que yo creo que la hemos comentado más veces. A mí me llama mucho la atención que siga habiendo muchos antivacunas, pero son gente que no son aparentemente locos ni destarifados, sino gente de mi entorno, gente formada, ingenieros, algún médico incluso, ojo, que siguen manteniendo, bueno, pues que las vacunas que son algunos, pues que son campañas orquestadas por vete tú a saber qué poderes, o en el mejor de los casos que tendrán efectos que los pagaremos con creces en el futuro. Entonces, a pesar de los hechos, yo creo que, vamos, que están demostradísimos, que lo único que ha matado ha sido el virus y eso está demostradísimo, eso es irrebatible. ¿Qué se puede hacer ante esta gente? Porque yo tengo a varios en mi entorno, que me siguen machacando porque yo me he puesto todas las vacunas, sin dudarlo. ¿Qué se puede hacer? Si es que se puede hacer algo, a lo mejor no se puede hacer nada. Mira, José Luis, yo os he enseñado que 2 años después, o aproximadamente por ahí, ya existía una sociedad antivacunas en Inglaterra. Sí. Me llama la atención mucho, sí. Entonces, los antivacunas han llegado en Alemania a ser detenidos porque querían secuestrar como grupo armado a un ministro de Sanidad de un land, no recuerdo de cuál. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y se ha generado un término que se llama novelitis, que no sé si lo conocéis, con B. Pues verás la historia. Hay creo que se ha muerto, un magnífico investigador francés que se llamaba Luc Montagnier, yo creo que ha muerto, que es premio Nobel porque descubrió, que realmente lo descubrió él, el virus del VIH. Entonces, le dieron el premio conjuntamente con Robert Gallo, un americano, que confirmó realmente que lo que decía Luc Montagnier era cierto. Es un premio Nobel, dice, cuando empezó la epidemia, que las vacunas serían contraproducentes porque escogerían las variantes más letales o algo así. Entonces, que un premio Nobel pueda decir semejante barbaridad indica que no están exentos de tener las neuronas ya un poco patinadizas, normalmente porque son bastante mayores, pero el término que se ha acuñado es novelitis, es decir, que gente muy preparada dice la mayor estupidez y siempre en este sentido antivacunas, es decir, no te vacunes porque resulta que vas a seleccionar las cepas más peligrosas. Entonces, parece que esto es como consustancial al ser humano y no sé por qué es así, pero es así, es verdad, tienes toda la razón, pues es que ¿cómo les convences? Pues de ninguna manera. Y este virólogo alemán que os he hablado, Dresden, al final yo creo que se hartó y dijo, mire, aquí hay 2 soluciones, usted se vacuna o usted pasa la enfermedad, escoja usted. Y realmente en la segunda parte de la epidemia se cebó con los jóvenes que no estaban vacunados todavía y hubo rápidamente que empezar a vacunarlos porque estaba aumentando la frecuencia de jóvenes, a pesar de lo que se decía de que a los jóvenes no les afectaba, pero los jóvenes hasta morían, y de antivacunas. Y muchos antivacunas han pasado a mejor vida. Dices, bueno, pues realmente por lo menos han sido coherentes, no se han vacunado porque... Os lo he contado alguna vez que alguien escribió que decía que el mejor antivacunas es el antivacunas correctamente vacunado. Porque un antivacunas muerto no vale para nada. Entonces, dices, bueno, pues si la sociedad está así, en una sociedad que admite el terraplanismo hoy en día, pues que aparezcan gente de estas es esperable. Que sean tantas ya es preocupante, pero que lo sea.
A mí me llama la atención lo que digo que, hombre, si vieras, pues siempre hay gente que está perturbada en el mundo, ¿no? Siempre hay gente, pues oye, o que está enajenada, o que tiene su... Pero es gente que fuera de ese ámbito hablas con ellos con total normalidad. Gente que Sí, sí, sí. razona, gente muy instruida y muy culta. Pero Sí, sí. entras en ese tema y es como si hubiera un cortocircuito. Me Sí, llama sí, mucho la atención, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad, es así. Pero además, no solo, fíjate tú lo que te voy a decir, no solo es que ellos no quieran vacunarse, es que no quieren que los demás se vacunen. Sí, cierto, Y dices, bueno, eso ya es el colmo. O sea, que cierto, tú cierto. quieras prohibir que los demás tomen una determinación de su propia salud, eso ya es más grave, ¿no? Es más, Ujú. que tú no quieras vacunarte es tu problema, nadie te va a obligar. Afortunadamente, todo esto se ha hecho voluntariamente, ¿no? Ujú. Porque era la única manera de hacerlo, además, supongo, en una sociedad democrática civilizada, Ujú. que no dudo que en otras sociedades se ha hecho por la fuerza, vamos, Sí. pero Ujú. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Bueno, amigos, pues hemos concluido una sesión más, la primera de este año, y con esto cerramos por ahora la información referente a la pandemia y continuaremos con nuestras sesiones con todas las líneas de trabajo que tenemos abiertas y por lo tanto os iremos convocando quincenalmente como siempre para las distintas actividades que tenemos. Así que muchas gracias a todos por la asistencia, por las preguntas y por toda la participación y os deseamos lo mejor hasta dentro de 15 días. Que lo paséis bien. Me gustaría tener un aviso de eso, porque es la primera vez que acudo. Pues es muy fácil, Carmen. ¿Por qué medio te ha llegado la invitación? Por el grupo de jubilados del Hospital Raúl y Cajal. Bueno, ahí no sé a quién tengo en la base de datos, no sé a quién tenemos en la base de datos que pertenezca a ese grupo, pero Habéis nombrado a Luis Orte, no sé si habrá sido él. a lo mejor ha sido Luis. En cualquier caso, Carmen, si nos pones aquí en el apartado del diálogo, de los mensajes, ¿ves un bocadillo que hay a la derecha en la parte baja de la pantalla? Sí. Hay 4 iconos y hay un bocadillo que es el tercero, empezando de izquierda a derecha. Bueno, aquí pues dice mensajes. Eso es. Pues ahí, en ese apartado que dice mensajes, si eres tan amable, escribe tu correo electrónico y con eso ya quedas vinculada permanentemente. Pero escríbelo ahora, porque en cuanto cerremos la sesión, este apartado de los mensajes lo perdemos. Entonces, si por favor lo escribes ahora, yo lo recojo y lo incluyo en la base de datos. Muchas gracias. A ti. muy bien, pues adiós a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, sí, nos despedimos. No lo veo, Carmen. Ahora sí, perfecto, muy bien, Sí. muchas gracias. Pues ya lo rescato y de aquí lo paso a la base de datos, ¿vale? ¿Qué hacéis? ¿Cosas muy variadas? Sí, tratamos todos los temas que nos parecen de interés y que de alguna manera la sociedad, si no en su conjunto, por lo menos en una parte importante, pueden resultar interesantes o es necesario ampliar la información sobre alguna cosa. O sea, podemos hablar como ahora, de inmunología, de vacunas, y podemos hablar también de un libro que se haya publicado sobre el defensor del pueblo, que tenemos el ponente con nosotros. O podemos hablar de cualquier otra cosa que cualquiera de los socios, de los amigos, pueda proponer y que sea de interés más o menos general. Muchas gracias. O sea que estarás puntualmente informada. Muy amable, gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues ahora ya sí, amigos, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Un abrazo. Lo mismo. Adiós. Gracias. Adiós.